Interrumpimos para ir a escuchar al ministro de Justicia, José Antonio Gómez, tras reunirse con Carmen Gloria Quintana. Ha sido una víctima de un delito horroroso y por lo tanto nuestro trabajo y nuestra conversación con ella va destinado a señalarle claramente a ella y al país que desde el Ministerio de Defensa haremos los esfuerzos necesarios y suficientes para que finalmente se conozca la verdad, que exista justicia, toda la colaboración del Ministerio de Defensa al ministro Carroza, y quiero decir con toda claridad, asimismo lo ha señalado el propio Ejército, en el sentido que va a entregar y está entregando y ha entregado la información que se le ha solicitado. Bajo esa lógica, nosotros vamos a también a recopilar antecedentes, aquellos que nos pida los tribunales, para poder entregar toda y la mayor información posible a los tribunales de justicia. Carmen Gloria Quintana destacó su disposición, dijo ella, a exigir información y gestos al Ejército. ¿No podría ratificar eso? Es un emplazamiento directo que usted asuma su figura de ministro y exija información que nos ha entregado ante estos años. Mire, yo creo que... Tenemos una dificultad con el audio. Se le consultaba justamente al ministro de Defensa si él, en su condición de ministro, podía de alguna manera ejercer mayor fuerza en la solicitud de ciertos datos, por ejemplo, al Ejército en particular, que permitieran esclarecer algunos hechos que todavía están inconclusos. Las imágenes que estamos viendo corresponden al encuentro que tuvo el ministro, pero no solo con Carmen Gloria Quintana, sino que además con su marido. Y además, ahí vemos en pantalla también al subsecretario Gabriel Gaspar. Retomamos el audio. Con definiciones claras. Antes probablemente existía algunos subterfugios para contestar. Hoy día hay una disposición de hacerlo y nosotros en el Ministerio de Defensa vamos a trabajar porque eso se concrete, y se ha hecho. Más de 400 oficios se han contestado el 2014. Hay una relación directa con el Poder Judicial y eso lo estamos acentuando con el trabajo nuestro. Ministro, en la colaboración de la justamente Comisión Balich, ¿Perdón? ¿ustedes como Ministerio de Defensa van a aportar a que se levante el secreto de la Comisión Balich para que entreguen nombres de las personas que cometieron estos actos de lesa humanidad contra ciudadanos chilenos durante la dictadura? La definición de levantar el secreto es una posibilidad a través de un proyecto de ley. Nosotros, por supuesto, vamos a colaborar con nuestra opinión frente a ese punto, pero la verdad es que eso... No, nosotros tenemos... Yo tengo una opinión formada, fui parte de la Comisión Balich. ¿Por qué se estableció un secreto en esa oportunidad? Fue en beneficio de la víctima, no en beneficio de los victimarios. Es decir, hay mucha gente que puede haber dicho que no se le consultó, otras que probablemente manifestaron su... quiero decirlo, es duro lo que voy a decir, pero hay situaciones de demasiada violencia, demasiada degradación que se manifiesta en un acto de tortura miserable como los que se producían en esa época, que hay personas que no quieren que su familia sepa que sufrieron ese tipo de situaciones. Por eso que una alternativa es que un proyecto de ley establezca fórmulas de salvar ese secreto, que sea a través de que el propio afectado lo diga. Pero eso se está analizando y habrá que buscar la forma que el proyecto de ley lo establece. Ese silencio... Guardar el secreto de 50 años. Y ese silencio además trae consigo que ningún ministro en visita pueda revisar el informe y conocer nombre y conocer lo que sucedió en esa época. A ver, el informe, cuando se constituyó la comisión, el presidente Lagos estableció en el decreto de constitución reserva. ¿Por qué? Porque esa comisión no se podía instalar como una instancia judicial, sino que era una instancia que buscaba la reparación a la comisión de delitos perpetrados por el Estado. Eran agentes del Estado los que torturaron e hicieron todas esas atrocidades en esa época. Por lo tanto, en ese sentido, cuando se establece la posibilidad de que hoy día se abra esa información, no es una instancia que vaya a llevar a la creación de una investigación judicial. Son antecedentes que podrían ser aportados a los tribunales en las causas que se conocen. Por eso que es importante, y quiero reiterarlo, que quien determine si finalmente ese secreto se levanta sea la víctima, no sea simplemente la ley. Ministro, usted que fue comisionado en su minuto, ¿las víctimas declararon sabiendo que iba a haber un secreto de 50 o 30 años o declararon y luego se estableció ese secreto? Las víctimas
que yo conozco bastantes en el proceso, muchas de ellas no tenían problemas del conocimiento de lo que le había sucedido, otras sí. Y por lo tanto, lo que se tomó decisión en esa época por el Ejecutivo, yo era parte de la comisión, fue establecer el secreto. Entiendo que se había planteado por 30 años y posteriormente se subió a 50 años. No fue una garantía. Pero fue declaración, fue posterior a las declaraciones. Yo participé en el Consejo, no participé en la decisión, así que no les puedo decir... Ministro, ¿se conoció un cable respecto a Estados Unidos, respecto a la vinculación que tuvo Augusto Pinochet en el encubrimiento del caso de Carmen Gloria Quintana? ¿Se conoció un cable de Estados Unidos que... Sí, ministro, ¿se conoció un cable de Estados Unidos que vincula a Augusto Pinochet con el encubrimiento del caso Quemados? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué gestiones va a hacer a través de esta información que nació recién hoy día? Es un informe que le entrega que entrega el comandante de Carabineros de la época a Pinochet, y Pinochet no se lo recibe y comprueba que esta información se sabía en 1916. Toda esta información obviamente va a ir a dar a manos del ministro Carroza, quien es el que investiga la situación de Carmen Gloria y Rodrigo Rojas. En ese sentido, todo lo que tenga que ver con estos antecedentes tiene que ir a la investigación del Poder Judicial, y el Poder Judicial tomará las medidas correspondientes respecto de la investigación que siga adelante. ¿No va a pedir algún gesto a la fuerza anterior? Usted, desde que surgieron estos nuevos antecedentes del caso Quemado, usted o el Ministerio de Defensa, el Gobierno, ¿ha hecho alguna nueva exigencia al Ejército? Y se lo pregunto porque esa fue la palabra que utilizó Carmen Gloria Quintana, y por lo que usted nos comentó, más bien parece respaldando una entrega que sistemáticamente desde un tiempo a esta parte está haciendo el Ejército de información. A ver, ser claro que desde el inicio de estos antecedentes lo que nosotros hicimos como Ministerio de Defensa fue esperar que existieran las resoluciones judiciales pertinentes. A partir de ahí, en el día de ayer yo me reuní con el comandante en jefe y se tomó la primera decisión, que fue separar a estas personas de la institución o de desvincularlos del contrato que tenían. Lo segundo es una declaración explícita y clara del comandante en jefe del Ejército y del Ejército de colaboración en todos aquellos antecedentes que sean necesarios desde el punto de vista de la investigación judicial para llegar a la verdad y establecer las razones, las condiciones, la forma, la existencia o no de pactos o silencios respecto del caso de Carmen Gloria Quintana. En ese sentido no son peticiones, son decisiones tomadas por el Ministerio de Defensa. ¿La declaración hecha ante usted como Ministro de Defensa o la va a hacer ante el país en algún gesto público? En la declaración pública que hizo ayer el Ejército lo dice con toda claridad. Respecto de las declaraciones públicas, el Ministro de Defensa soy yo. Y en ese sentido estoy diciendo claramente que el Ejército va a colaborar con toda la información que sea necesaria, no solo en este caso, en todos aquellos casos en que exista violación de derechos humanos, al igual que el resto de las Fuerzas Armadas. Ministro, nosotros insistimos porque el Ejército ayer solamente dio a conocer que se acaba el contrato de dos personas que eran asesores. El ministro Burgos hizo un emplazamiento al Ejército y la verdad es que todavía no hemos conocido, mantienen silencio. Entonces, por eso le insistimos en preguntarle si va a haber un emplazamiento de ellos más directamente, de que se va a entregar información que todavía no se conoce. La información que se ha entregado está hoy día en el Poder Judicial. Yo he tenido conversaciones directas con, en este caso, el ministro Carroza, por si se requieren más información, y las vamos a entregar. El Ejército no va a negar información alguna, no por una petición, es disposición del Gobierno a través del Ministerio de Defensa de que así se haga. Ministro, estamos en vivo para CNN Chile. Preguntarle si no es exigible al Ejército de Chile que dé un punto de prensa y de cara a toda la ciudadanía le pida perdón a Carmen Gloria Quintana, y también digan si no tienen más información acerca de casos de violación a los derechos humanos. Esa es la pregunta, si el Ejército tiene la responsabilidad de hacer este llamado y de decir que no tiene más información. Mira, hay dos cosas que es importante aclarar acá. Todo lo que se ha planteado respecto de la existencia de pactos de silencio es una situación que se vivió durante un periodo de dictadura, durante el desarrollo de un Estado de Chile en el cual los derechos humanos, las libertades no existían. Por lo tanto, cuando hay pacto de silencio, es un pacto de silencio entre criminales que cometieron horrorosos delitos. Esos criminales hoy día no están al interior del Ejército. El ejército como institución. Pero ustedes están hablando de una persona que no estaba ni procesada ni condenada. Por favor, entiéndanlo. Es distinto cuando una persona está en un proceso,
Por eso cuando se tomó, escúchame, por eso es que se tomaron las decisiones que se han definido. Ministro, lo que hace es que usted habla no, de que señor, no existe eso. Lo que usted informa es un error. Y revíselo, porque hay que ser justos en la forma en que uno analiza los temas. En este caso, que son hechos dolorosos, lo que está haciendo el Ministerio de Defensa y va a hacer el Ejército y las Fuerzas Armadas es entregar la información. Estamos trabajando para pedir más información si es necesario y cuando el Poder Judicial así lo exija lo vamos a entregar. Pero, ministro, y esa es la disposición del Ministerio de Defensa y del Gobierno. Ministro Castañer estaba en la declaración de Carmen Gloria Quintana y también estaban boletines de Amnistía Internacional. O sea, había información de que Castañer estaba involucrado y hasta hoy estaba asesorando al Ejército. ¿Cómo se puede entender que esa situación no se supiera o no se tomara en cuenta, más allá de un procesamiento? O sea, se lo pide. Por eso ustedes deberán tener la disposición a revisar bien los antecedentes. El señor Castañer fue ascendido a coronel, por lo tanto pasó muchos años al interior del Ejército. Hoy día, que en definitiva se ha establecido su participación y existe un procesamiento, lo que se ha hecho es separarlo inmediatamente de la institución. Eso es, no pueden ustedes esperar que una persona, porque es nombrada, finalmente termina siendo sancionada. Esa es la diferencia. Cualquiera de ustedes puede ser mencionado en una causa, y eso va a significar que van a terminar siendo condenados. No, pero en esta instancia, y como lo he dicho, este Ministerio de Defensa, por disposición de la Presidenta, cualquier antecedente que exista lo vamos a poner a disposición. Y segundo, le hemos solicitado a las instituciones que nos envíen toda la información de las personas que están contratadas extrainstitucionalmente para cruzar la información y ver si existe algún antecedente que sea necesario de tomar decisiones ahora. Por eso estoy diciendo, aquí no estamos haciendo peticiones, estamos tomando decisiones y lo vamos a hacer como corresponde en casos tan difíciles y terribles como el que hoy día vimos con Carmen Gloria Quintana. Ministro Vivian Blanlot señaló que en su calidad de ministra de Defensa se formó la convicción de que si se revisaran los archivos del Ejército se encontraría mucha información que en este momento no se dispone sobre causas de detenidos desaparecidos. ¿Usted cree lo mismo? Cada uno es o ha participado en distintas instancias del proceso democrático. En alguna época la señora Blanlot fue ministra de Defensa. Me imagino que en esa época haber tenido la misma convicción que tiene hoy día y por lo tanto debió haberse pedido alguna información o haber buscado los antecedentes. Lo que sí estamos haciendo nosotros hoy día es exigir que todo antecedente que exista en materia de derechos humanos sea puesto a disposición de los tribunales. El ministro antecesor Burgos anunció una vez un proyecto para degradar a los militares involucrados en violaciones de derechos humanos. ¿Qué pasó con eso? El proyecto que se está analizando hoy día es el que tiene presentado la senadora Isabel Allende en el Parlamento y por lo tanto sobre esa materia entiendo que el gobierno está trabajando la forma en que se puede concretar definitivamente una degradación a aquellos que han cometido violaciones de derechos humanos. ¿No van a patrocinar degradar a los militares condenados? Mire, yo estoy de acuerdo con que todo aquel criminal que ha sido condenado, cualquiera sea su estado, sea civil, militar, por supuesto que tiene que cumplir las penas que la ley establece. En este minuto, la ley no establece esos criterios. Pero sí le quiero decir. ¿Usted está de acuerdo con degradarlos? ¿Qué le quiero decir? Estoy de acuerdo en lo siguiente, que lo hizo la presidenta Bachelet en el año 2009. Todo aquel militar o miembro de las Fuerzas Armadas que ha sido condenado a pena aflictiva no tiene derecho a honores militares, dictado el año 2009, razón por la cual el señor Contreras o cualquier otro que haya sido condenado por pena aflictiva no tiene honores militares. Y eso se hace por... ¿Y a pensiones tiene derecho? ¿Y a pensiones? Y eso se hace ¿cómo? Y eso se hace ¿cómo? A través de un decreto que lo firma la Presidenta de la República y el Ministro de Defensa. Lo otro se hace por ley, por lo tanto hay que llevarlo al Parlamento. El tema de las pensiones de los militares en retiro es un tema que tiene que analizarse en la ley que se va a plantear para degradar. Si es una degradación que significa moral, porque quiero decirles que todo aquel funcionario del Ejército o de las Fuerzas Armadas que pasa a retiro no tiene vinculación desde el punto de vista jerárquico con el Ejército ni con las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, en ese sentido,
Si la ley establece criterios de degradación que agreguen otros elementos, lo tiene que establecer la ley. Perdón, ¿usted está de acuerdo con que se degrade a los militares condenados? No me quedo claro, perdón. Yo estoy de acuerdo con que se le apliquen las penas que la ley establezca. Y por lo tanto, si la ley que se presente contiene esos elementos, esa ley hay que aplicarla. Pero el gobierno va a impulsar todos estos proyectos de ley que hemos mencionado, la revelación del secreto del informe Banech, el tema de la degradación de los militares, sacarle las pensiones, ¿los va a patrocinar el ministro de Defensa o no? Esto no es un patrocinio del ministro de Defensa, la decisión la toma el gobierno. ¿Y el gobierno? Si el gobierno toma esa decisión, que la Presidenta de la República conversó ayer con Carmen Gloria Quintana, señaló que ambos temas se iban a analizar. Si el gobierno toma esa decisión, yo soy parte del gobierno, por lo tanto no tengo opinión distinta. Ministro, para que nos quede claro el tema del silencio del Ejército, ¿va a haber una colaboración de ellos que solicitó el Ministerio de Defensa, pero no un pronunciamiento público del Ejército? ¿No queda esa duda? No le quede ninguna duda. Lo he dicho con toda claridad y lo voy a repetir. El Ejército va a colaborar y está colaborando con el Poder Judicial en todo tipo de delitos, particularmente los de violaciones de derechos humanos. Y eso lo va a seguir haciendo como el resto de las Fuerzas Armadas. Respecto de si hay declaraciones o no, esa es una decisión que tiene que tomar el ministro de Defensa, que en su momento se tomará y en su momento se definirá. No olviden que existieron, en el caso del general Cheire, que hizo una declaración pública en el Nunca Más, en el cual señaló y reconoció la existencia de violación de derechos humanos durante el periodo de la dictadura en el Ejército de Chile. Por lo tanto, porque hubo un emplazamiento del ministro del Interior al Ejército hace 72 horas. Entonces, por eso le consulto también. No creo que el ministro del Interior haya hecho ningún tipo de emplazamiento. Dijo que el es distinto decir a emplazar. El ministro del Interior lo que ha dicho es algo obvio y natural y que se hace y se va a hacer, que significa que todo aquello que tenga que ver con información, con decisión desde el punto de vista del Ejército, se debe cumplir. Y en ese sentido, lo que ha hecho el Ejército el día de ayer es primero señalar que va a colaborar, como lo ha hecho y seguirá haciéndolo, con todo aquello que tenga que ver con información en materia de derechos humanos. Respecto de lo otro que se señaló, que se refiere al pacto de silencio, hay que ser claro de que el pacto de silencio es entre criminales, no actuales miembros de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, lo que tiene que hacer el Ejército es, y lo que le hemos pedido es que nos entregue toda la información de las personas que están contratadas extrainstitucionalmente para ver si hay alguno que esté en condiciones de procesado en alguna causa de derechos humanos. Ministro, solo para entender, si están solamente procesados, se podría entender, no habría ninguna garantía de que personas que violaron los derechos humanos en aquella época sigan trabajando para el Ejército. Si solamente se van a desvincular cuando son procesados, como en el caso que ocurrió ahora, ¿cuál garantía hay de que esas personas no sigan en el Ejército? Si a usted lo acusan de violación mañana y lo mencionan como tal, ¿lo van a echar de CNN? No. O sí, no lo sé. En este caso, lo que ha hecho el Ejército es separar inmediatamente a aquella persona que ha sido procesada, que es una disposición judicial de sacarlo de la fila, o al menos del trabajo que estaba realizando en el ámbito del comando de la zona austral. Esa es la forma jurídica, vivimos en un Estado de Derecho, y en ese sentido es importante que en la medida en que existan antecedentes, y por eso hemos pedido al Ejército la información completa de todas las personas que están contratadas en las diversas instancias, sean honorarios, contratas u otras, para los efectos de saber si tienen o no vinculación con causas de violación a los derechos humanos, y tomada y llegada esa información se tienen que tomar las decisiones si existe alguna persona que está ahí que haya sido procesada o condenada, no mencionada, que es distinto. ¿Tiene plazo esa información que usted le solicitó? Tiene plazo. ¿Cuánto? Yo espero que en 20 o 30 días tenga la información. Ministro, desde el punto de vista de los gestos públicos, esta declaración, este comunicado del Ejército, ¿a usted lo deja satisfecho? En la fase inicial, sí. Es decir, se toman medidas inmediatas. Segundo, se establece la decisión clara de colaboración. Y
vamos y seguiré reuniéndome con los comandantes en jefe, en particular con el comandante en jefe del Ejército, para las medidas que posteriormente se seguirán tomando. Ministro, Carmen Gloria Quintana habló de que ya no persiste y hay que poner fin a la justicia en la medida de lo posible. Usted que está en el gobierno de la concertación, ¿qué le parece? Digamos, pasado 25 años de esas palabras. Yo estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que la justicia no es la medida de lo posible. La justicia se requiere porque las víctimas, porque el país tiene que resolver una historia tan dolorosa. Y en ese sentido hay diversas situaciones que impiden que esto se produzca. Primero, quienes son los participantes directos de estos crímenes han decidido guardar silencio hasta que alguno habla, como en el caso que conocemos y que afortunadamente permite avanzar en una investigación y sancionar a aquellos que estaban impunes. En ese sentido, el trabajo que están realizando los tribunales requieren del apoyo de todos nosotros, y en esa mirada y en ese camino estamos. El Ministerio de Defensa, como lo he dicho y lo reitero, va a hacer todo lo posible por entregar absolutamente toda la información que se requiera para llegar finalmente a la verdad y a la justicia. Gracias. Muchas gracias. Bien, extensa conferencia o punto de prensa que ha dado el ministro José Antonio Gómez. Ha reiterado, la verdad, muchísimas veces que el Ejército está entregando la información que ha sido requerida, y además ha sostenido 2 veces que los pactos de silencio que se produjeron en el Ejército fueron entre criminales y que esas personas hoy no están al interior de las filas de esa institución castrense. Ha dicho, le hemos pedido a las instituciones que envíen toda la información también de las personas contratadas extrainstitucionalmente, esto porque se ha informado que el Ejército ha decidido sacar de sus colaboradores a 2 militares que estaban en retiro y que estaban recontratados dentro de la institución. Es parte de una extensa conferencia que ha dado ahí el ministro José Antonio Gómez. Hacemos un alto, volvemos enseguida con más noticias.